En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al buen Dios. Nuevamente nos vuelve a dirigir hoy su palabra. Todos los días nos está diciendo cuánto nos ama, con cuánto Él hace por todos y cada uno de nosotros. Nuestra vida misma es un signo admirable de ese amor que Dios nos tiene. Qué bueno poder estar en permanente contacto con Él, siempre atentos a la escucha de su palabra. Solo así la podemos conocer, amar, meditar y llevar a la práctica de cada día. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agazar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. David se muestra a partir de este momento como un modelo de una persona que reconoce su pecado y decide tomar un camino de conversión. Ha escuchado a Dios a través del profeta Natán. Qué bueno recordar que la tarea del profeta no es anunciar asuntos futuros, no. La verdadera tarea del profeta es, primero, denunciar el pecado a su pueblo. Segundo, proclamar la palabra de Dios. Y tercero, anunciar tiempos de esperanza. Pues Natán le acaba de denunciar el pecado al propio rey, sin temor ni temblor, porque Natán está hablando directamente en el nombre de Dios, quien lo ha enviado a esa misión bien concreta. David, cuando escucha
Lo que le dice el profeta, inmediatamente reconoce que ha faltado. Ha cometido un doble delito, el adulterio. Y no importa que sea un rey, el adulterio seguirá siendo siempre adulterio. Segundo pecado, él, aunque no fue el directo criminal quien le quitó la vida a Urías el hitita, él fue el autor intelectual. Por lo tanto, es David quien ha matado a Urías. Dos crímenes que, aunque sea rey, siempre serán entonces gravísimas faltas, no solamente contra Dios nuestro Padre, sino contra su propio pueblo, porque David era el rey. A David se le ha olvidado que el Señor Dios lo ha amado profundamente, que lo llamó del aprisco de las ovejas, siendo un sencillo pastor lo hizo rey. Es más, siendo rey de una pequeña nación como Israel, le encomendaba el reino definitivo, el reino de Dios. De su dinastía más tarde nacería el Hijo de Dios, Jesús nuestro Mesías. David reconoce que ha faltado, he pecado contra el Señor. Y Natán le dice, Dios te perdona tu pecado. Qué interesante estar totalmente convencidos de que el Señor es siempre bondadoso y misericordioso, lento a la ira, pero pronto a la misericordia, de tal manera que el Señor le perdona el pecado. Pero eso sí, cuando Dios perdona, rechaza totalmente el pecado, no rechaza al pecador. En este caso, Dios no ha rechazado a David, pero sí ha rechazado los crímenes cometidos por él. David inmediatamente comienza a hacer una oración y también comienza a hacer algunos actos externos de penitencia. A lo mejor se le ha olvidado a David que Dios, más que sacrificios externos, lo que Dios espera es la rectitud de corazón, un corazón puro. Y también Dios espera, junto a este corazón puro, espera que se practique la justicia para con el prójimo. Lo que nos enseña hoy el Señor también es válido para nosotros. Vale la pena estar atentos. A David en la Sagrada Escritura se dice que él escribió el Salmo 51. Pudiéramos nosotros con frecuencia hacer oración con este Salmo. Salmo 51, en algunas traducciones es el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Qué hermoso salmo penitencial, para que cuando estemos haciendo nuestro examen de conciencia para acercarnos a la reconciliación, vale la pena iluminar el examen de conciencia con este salmo que encontramos en la Sagrada Escritura. Oramos con el Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento
y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Es una pregunta que se hacen los discípulos cuando ven que el Señor ha hecho un nuevo milagro, ha ordenado al viento que cese, ha hecho que la tormenta finalice. Y cuando ellos preguntan ¿quién es este?, es porque aunque lo han acompañado ya tal vez varios años, todavía no lo conocen lo suficiente. Han caminado con Él, han estado cerca de sus enseñanzas, han visto los milagros que hace, han escuchado todo lo que Él está diciendo, pero todavía no lo conocen lo suficiente. Y no lo conocen lo suficiente. Por eso el Señor, acordémonos que cuando hace algunos milagros expulsa a los demonios empiezan a decir quién es Él. El Señor les dice: cállense, no digan quién soy. No porque el Señor no quiera que sepan quién es Él, no, sino porque en el plan que Él lleva, ese plan se va revelando lentamente su identidad definitiva. Lentamente Él se va mostrando realmente como Dios con nosotros. Y cuando Él regaña a los discípulos, lo hace sobre todo, no porque le tuvieran miedo a la tormenta, no, sino porque ahora comienzan a tener un poquito de temor por falta de fe y de conocimiento real acerca de quién es el Señor Jesús. Qué bueno poder nosotros estar atentos, estar nosotros siempre a la escucha del Señor. Y si nosotros estamos a la escucha de Él, a través de la oración, a través del conocimiento de la Sagrada Escritura, podemos estar seguros que siempre podemos saber algo más de Él. Podemos ir identificando realmente a Dios hecho uno en nosotros. A los apóstoles en aquel momento comenzaron a sentir cierto temor. ¿Por qué? Porque no les era fácil aceptar que Dios definitivamente estaba ahora de una manera particular con ellos. Qué difícil reconocer en el Maestro a quien han acompañado a Dios mismo que está ahí con ellos. Por eso la pregunta: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Vale la pena que nosotros podamos tener claridad acerca de quién es Él y decirle a toda la gente: Jesús es Dios, es el Hijo de Dios que se ha hecho uno de nosotros, es el Mesías, es nuestro Salvador, es nuestro mejor amigo, el amigo que jamás falla. Agradezcámosle al Señor a través de la Santísima Virgen María, y que ella nos ayude a abrir nuestro corazón cada día más y más a la experiencia de la fe. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te proteja, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.